Vamos a hablar ahora acerca del impacto de los nuevos estándares de protección de datos en el mundo del deporte. Seguimos con la protección de datos, pero ahora enfocada más hacia el mundo del deporte. Y participarán de este panel María Balsa Cadenas. Ella es abogada, CEO de Contratos Digitales, doctora en Derecho, obviamente, Ciencias Sociales, experta en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, con más de 25 años de experiencia. Tiene varios posgrados, tanto en la UDELAR como también en Berkeley University de Estados Unidos. Y es fundadora de plataformas innovadoras como IP Facilis, Contratos Digitales y CreaNexus. Y además es autora de varios libros. Publicó, por ejemplo, junto a otro de los panelistas, Andrés Arabia, el libro Nuevos Estándares en Protección de Datos Personales. Hablaba de Andrés Arabia, que también nos acompaña, es CEO de Meridian PDP, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, PhD por la Universidad de Zaragoza, España, en Filosofía del Derecho, en el área de protección de datos. También Certified Information Privacy Professional por la IAPP de Estados Unidos. Actualmente es CEO y DPO de Meridian PDP, la compañía dedicada a la consultoría en protección de datos y privacidad, y autor también de varios libros. Y el panel lo cierra como integrante Jorge Achard, abogado senior de Servier y Monsuárez, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, magíster en Derecho Civil Contractual por la Universidad Católica del Uruguay, especialista en propiedad intelectual por la Universidad de Buenos Aires y docente en diversos cursos y materias en diferentes facultades y centros educativos. Es un placer tenerlos entonces integrando este panel. Andrés, te dejo allí entonces para poder comenzar con la actividad. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por todo, realmente es un placer, pero además quería felicitarlos porque lo que estuve observando desde ayer es impresionante. Esperemos que se repita año a año y mejor cada vez. Así que bueno, gracias por todo. Les vamos a tratar de no aburrirlos y le dejo las palabras a mis colegas aquí. No, bueno, gracias por la invitación también. La verdad, un honor estar que nos hayan invitado para hacer esta presentación. Así que la verdad que muy agradecido y también esperemos que sea de interés para todos del otro lado. Muchas gracias. Sí, la verdad que tremendos paneles, un esfuerzo enorme y un honor haber sido invitada por este Legal Tech Summit y bueno, agradecida y esperemos poder aportar nuestro granito de arena. Bueno, bien, vamos a comenzar con un video primero para presentar y luego hacemos la presentación en vivo. Hola, mi nombre es Andrés y junto con María vamos a hablar hoy sobre los deportistas y su derecho a la protección de datos personales. Ya casi estamos terminando. Estas son las atribuciones de dónde sacamos la información. Bueno, muy bien. Bueno, como decíamos, comenzamos con la presentación. María, todo tuyo. Perfecto. Bueno, lo primero, contarles cuál es el impacto de los nuevos estándares de protección en el mundo del deporte. Acá vemos un poco lo que habían resaltado en el panel anterior. El procesamiento transparente de los datos personales va a traer aparejado los negocios sustentables. La transformación digital en el mundo del deporte favorece el procesamiento de datos personales y genera nuevos modelos de negocio que traspasan fronteras
y esto da la posibilidad de generar beneficios a todas las partes involucradas. El gran desafío, entonces, es fomentar la confianza en todas estas partes, entre todas estas partes involucradas, y esto se logra a través de un procesamiento de datos que sea justo, que sea transparente y lícito, y que cumpla con lo que en el panel anterior hablaban de las mejores prácticas internacionales, por ejemplo, lo que es hoy por hoy el Reglamento General de Protección de Datos en Europa. Un procesamiento transparente, justo y lícito exige informar al titular de los datos personales, vamos a suponer el deportista, con claridad, respecto a cuáles datos personales se van a recoger, con qué finalidades, y de modo que ellos puedan conocerlo de antemano, estar informados y aceptar ese procesamiento, sin ambigüedades. De este modo van a poder ejercer libremente el control, que es el derecho que ellos tienen en esta normativa, al procesamiento de sus datos personales, e incluso beneficiarse, en el caso que corresponda, del aprovechamiento comercial de los datos en proporción al alcance en que están siendo aprovechados. En definitiva, la manipulación de los datos personales de los deportistas sin su conocimiento y sin su consentimiento podrá eventualmente no ser un problema hoy, pero implicar un grave problema a futuro, próximo, aunque el verdadero incentivo para que las empresas del mundo del deporte de alguna manera apuesten a adoptar los nuevos o las mejores prácticas en materia de protección de datos es generar justamente negocios sustentables basados en brindar certeza jurídica a los cocontratantes y a su vez ofreciendo la confianza a los dueños de los datos personales, digamos que son los dueños del principal activo de este negocio y que son particularmente los deportistas. De esta manera, entonces, concluimos que la adopción de estas prácticas, mejores prácticas, por las empresas del mundo del deporte, van a contribuir a generar negocios sustentables con ventajas económicas para todas las partes involucradas. Y le doy la palabra a Andrés, que va a comentar los principios que subyacen estas mejores prácticas internacionales. Gracias, María. Bueno, como ella comentaba perfectamente, o sea, para poder lograr estas mejores prácticas, en verdad nosotros vamos a basarnos en ciertos principios que lo establecen el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley 18.331, que es la que sigue ese lineamiento, y muchas normativas en distintos países. De esa manera vamos a poder proteger, o como dijo María, entregarle el control al titular de los datos, que en este caso es el deportista. Para que tengan una idea, hablamos de los 7 principios esenciales. Esto lo recoge la Ley 18.331, como ven ahí, legalidad, veracidad, finalidad, muchos de ellos, que a su vez se relacionan con los derechos como el de legalidad, equidad, transparencia, exactitud, todos los que tienen que ver con el tema del Reglamento General de Protección de Datos. De todos ellos, me gustaría hacer un breve comentario respecto al de responsabilidad. ¿Por qué? Porque con la modificación de la ley y respecto a lo que ahora exige el reglamento, aquí vamos en sintonía, la responsabilidad pasa a ser proactiva, y esta es una palabra que hay que tenerla en cuenta siempre. Lo que es proactivo y lo que es documental lo vamos a tener en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hablamos de responsabilidad, o mejor dicho, privacidad por diseño, o sea, desde el diseño y por defecto. Pero también significa que no basta con cumplir la ley, no basta con cumplir con eso, con la legalidad, sino que además debemos demostrarlo, porque no hacerlo corresponde un daño importante justamente al titular. María, seguimos entonces con los nuevos estándares. Sí, perfecto. Bueno, a raíz del tema de la obligación de demostrar, también comentar que la legislación, en esto que dice Andrés de privacidad del diseño y por defecto, exige la adopción de medidas técnicas y organizativas, realización de análisis de riesgo, de procesamiento de datos, evaluación de impacto y en algunos casos también la obligación de nombramiento de un delegado de protección de datos personales. De alguna manera, estas mejores prácticas están siendo hoy promovidas por entidades del deporte, como ser la Federación Internacional de Futbolers Profesionales, la FIFPro, que ha elaborado un documento vinculado a la política sobre recogida, protección y uso de los datos del jugador orientada al futuro para la industria digital del fútbol. Y en su documento, la FIFPro menciona la importancia de acordar
directrices y estándares con sindicatos o asociaciones de jugadores en un enfoque coordinado entre sindicatos de jugadores a nivel también internacional, de modo que se garantice que internacionalmente van a existir estándares semejantes y adoptados no solamente en lo que son las competencias internacionales, sino también en el mercado local, que cada vez más trasciende fronteras, ¿no? Así que esto es muy importante en cuanto a ya las entidades adoptando estas prácticas, y asimismo la FIFA ha elaborado un documento denominado Data Protection Program con recomendaciones en la materia. Quedan los enlaces disponibles en la presentación. Y bueno, y luego de esto comentar un poco, hablar sobre los sujetos involucrados, cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Bueno, comentarles primero que en esto de la normativa en protección de datos, como sujetos involucrados están primero el titular de los datos personales, que es a quien protege toda esta normativa. Luego están los responsables y los encargados de tratamiento, que los vamos a ver ahora. Vamos a arrancar con el titular de los datos personales, que es en principio el deportista. Pues también pueden ser los eSport gamers, o pueden ser espectadores o socios de clubes o fans, porque todos estos van a tener sus datos procesados por las entidades o las empresas que procesan datos vinculados con el deporte. Y en relación a estas personas, vamos a hablar particularmente del deportista como titular de datos, que tiene, digamos, dentro de lo que son los datos protegidos, tanto el nombre, la imagen, los datos de salud, los datos de rendimiento, y, digamos, de alguna manera van a tener distintos estándares de protección según cuáles sean los datos protegidos. No es lo mismo, no es el mismo parámetro o estándar de protección para los datos sensibles vinculados con la salud que aquellos que estén vinculados con el score, por ejemplo, o el rendimiento deportivo. Por otro lado, en cuanto a los bienes jurídicos protegidos por esta normativa, tenemos no solamente la intimidad y la reputación de las personas, sino también formas de propiedad incorporal, porque los datos también en sí mismos se consideran los bienes más valiosos muchas veces que tienen las empresas, y particularmente cuando uno habla de deportistas, estamos hablando de datos de valor comercial que van más allá, digamos, a lo que tradicionalmente se entiende en lo que es la protección de datos como puede ser el receptor de un servicio o de una oferta de un servicio o un producto. En este caso, el dato personal, por ejemplo, la imagen, la propia imagen o el nombre, puede ser utilizado para ser explotado comercialmente de otra manera, y esto hace aplicable a la tradicional normativa que protege la imagen o el derecho al nombre o el derecho al retrato, como estaba en leyes muy viejas, también la aplicación de la normativa de la protección de datos personales, de modo que va digamos, a servir como herramienta para proteger la imagen también, exigiendo que se otorguen licencias de uso con las condiciones que se requieren, digamos, hoy para lo que es el procesamiento de los datos personales. Seguimos entonces. Bueno, vieron, como bien explicaba María, vieron que los deportistas generalmente los ve como deportistas. Y solo eso. Sin embargo, atrás de todo ello, si lo vamos a ver realmente como lo que son personas o sujetos de derecho, y hablando de un derecho fundamental como es la privacidad y la protección de datos personales, vamos a ver que hay muchísima información atrás que se procesa y se trata, ¿no? Como bien dijo María una vez, bueno, también lo pusimos en el libro, los datos personales pasan a ser hoy por hoy el nuevo petróleo, y esto es fundamental. Bueno, vamos a ver entonces, respecto a los responsables del tratamiento de los datos, los responsables son los dueños de la base de datos, son los que van realmente a tratar la información, a aplicarla de acuerdo a qué finalidad, y cómo la van a aplicar y procesar, y a su vez, bueno, en fin, realizar los perfiles. De esos responsables de tratamiento, vean, generalmente esto es un ejemplo. Todos los que tenemos en relación al deportista, a los fans, a los espectadores que concurren a un establecimiento, a un estadio o lo que fuera, y también a aquellos que tratan a nivel online toda la información. Miren, por ejemplo, clubes, asociaciones, federaciones, ¿no? Pero también tenemos
aquellos reclutadores de deportistas, plataformas de cazatalentos, el agente del deportista, por supuesto, toda la parte de casas de apuestas y servicios de ludificación. También importante el Ministerio de Deporte, ¿no? Y también la policía, o sea, el Ministerio del Interior en este caso, porque tienen que apoyar de alguna manera y tienen que llevar un registro. O sea, vean, tengan en cuenta cada base de datos fichero que se están formando y que lo van a procesar. La prensa y los espectáculos. Los entornos de eSports, como bien comentaba María hace un ratito, y por supuesto los agentes de seguros de los deportistas, que son importantes porque de aquí van a pasar incluso, que no lo pusimos aquí, a los centros de salud o a los seguros de salud, que son los que van a tratar, claro, exactamente, a los deportistas cuando tienen algún problema, alguna fractura o lo que fuera. Pero se dan cuenta que cada uno de ellos, y no los pusimos a todos, van a tratar los datos, a recoger datos, a tratarlos, a formar un perfil, y también a, de alguna manera, transferir esos datos para sus efectos para cumplir con su finalidad. Mientras tanto, el deportista sigue jugando, ¿no? o realizando su deporte. Bueno, esos son los responsables. Los encargados del tratamiento también tratan y son responsables, lo vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque estos se encargan o sea, tratan los datos a cuenta del responsable. Para que vean ejemplos. Empresas de venta de tickets y taquillas, también la información pasa por aquí. Servicios de facturación, también. Entidades y servicios de seguridad de los estadios, pública y privada, ¿no? Porque se contrata la parte privada para ello también. Proveedores de soluciones informáticas y servicios de hosting, evidentemente. Proveedores de servicios de salud del deportista, que lo vimos anteriormente, hablamos sobre ello, ¿no? Y por supuesto todas las plataformas in-game de tecnología. O sea, vean realmente todo esto, cómo se recopila y se trata y se procesan los datos, ¿cierto? María, todo tuyo. Perfecto. Bueno, entonces todos estos son los sujetos involucrados, los titulares de los datos, los responsables de las bases del procesamiento, los encargados de tratamiento, todos estos tienen que cumplir con esos principios que comentaba Andrés, y entre los que se encuentra el principio de legalidad que hablábamos, ¿no? El tema de si es legal, si es equitativo, si es transparente, ¿no? Entonces, este principio, lo primero que tiene que tener en cuenta esta entidad, tanto los responsables de las bases, es decir, los que son los propietarios de las bases, como aquellos que procesan los datos por cuenta y orden del responsable de los datos, tienen que analizar realmente es lícito ese procesamiento que yo hago. Y para darme cuenta si tengo un procesamiento lícito, tengo que ir a ver la normativa, qué me exige, qué tipo de consentimiento me exige, y hoy hablaba en el panel anterior, bueno, que es previo, expreso, informado, ¿no? Entonces, tengo que analizar, ¿tengo el consentimiento, tengo una licencia otorgada por el deportista o por las entidades colectivas que representen al deportista para el procesamiento de sus datos? Se informa al deportista en forma clara y sin ambigüedad, y por ejemplo, sobre el tipo de datos. Ahí abajo aparece, por ejemplo, la imagen de son datos comunes, datos sensibles, datos biométricos, o por ejemplo, el tipo de procesamiento, ya sea elaboración de perfiles, o por ejemplo, otro tipo de procesamiento puede ser la comunicación de datos a terceros o la transferencia internacional de datos. O también es fundamental la finalidad, el principio de finalidad que comentaba hoy Andrés, que está vinculado con la limitación del propósito. ¿Para qué tengo otorgado el consentimiento? Es decir, el consentimiento lo tengo específicamente para, digamos, procesar datos vinculados con el rendimiento deportivo o para preservar la salud y el bienestar del jugador o para otra cosa. Hay que preguntarse si el deportista conoce el para qué o con qué finalidad se realiza cualquier tratamiento de cualquier tipo de datos, ya sea, como decíamos, elaboración de perfiles, comunicación, transferencia internacional. ¿Se lo informa de las actividades comerciales asociadas a esa recogida y a ese tratamiento? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de las plataformas de cazatalentos o los servicios de integridad, de ludificación o de apuestas, procesan los datos con el consentimiento de los deportistas. Hay que tomar en cuenta que para la recolección de datos las finalidades tienen que estar predefinidas y determinadas, y no pueden un consentimiento otorgado por una finalidad, el principio es que no puede ser que se presuma otorgado implícitamente para otra finalidad. María, una cosita para apoyarte en lo que decís. Y aparte, lo que hablamos antes entre nosotros, ¿no? que si una información, por más que sea pública o semipública y fuera recogida para procesar la información, eso no quiere decir que no existan responsabilidades atrás. O sea, desde quien lo utiliza y también en favor del deportista. Hay mucha información, por ejemplo, que tiene sus efectos en la parte de la comercialización de la misma y también con ciertos derechos fundamentales. Entonces, bueno, por más que la información esté pública, disponible, no quiere decir que no tenga sus efectos, ¿cierto?
Exactamente. Incluso como veíamos ahí en la presentación, hay algunos casos, por ejemplo, como es esto de que esté en fuente pública, que puede ser una base legal, digamos, que implica un fundamento para utilizar para ciertas finalidades o para procesar los datos con ciertas finalidades, pero no cualquier procesamiento va a estar amparado en esa base legal. E incluso a nivel por el principio de responsabilidad proactiva, ese fundamento legal tiene que estar muy documentado y explicitado para que realmente pueda utilizarse como una excepción al principio general de que exista consentimiento previo, informado, expreso, y bueno, según el tipo de datos, por ejemplo, cuando son datos de salud, en algunas legislaciones se exige que sea como la uruguaya, escrito, y bueno, y básicamente entonces estos principios están vinculados, digamos, con lo que son los estándares, los estándares o las mejores prácticas que tienen que estar adoptadas por las entidades deportivas, sean responsables o encargados de procesamiento de datos en el mundo del deporte. Luego, contarles, como decía Andrés, una cosa vinculada con el tema de, bueno, está bien, con el tema de las bases públicas, que los derechos ARCO pueden ser ejercitados igual, aún en el caso de que haya una base legal que fundamente un determinado procesamiento. Quiere decir que ahora vamos a comentarlo, que van a poder ser ejercitados de la misma manera, aunque exista un fundamento o una base legal que tienen que ser interpretadas restrictivamente porque son excepciones al principio general de consentimiento, pero que bueno, que de alguna manera igual en los derechos ARCO, que los vamos a comentar ahora después, nos dan una posibilidad de que pueda seguir controlando el sujeto titular de los datos este procesamiento. Y por último, comentar respecto al principio de seguridad, que bueno, el principio de seguridad implica que uno puede, de alguna manera, o debe, de alguna manera, adoptar medidas técnicas y organizativas, como pueden ser la encriptación de datos, la anonimización de datos, la pseudonimización, para que justamente asegurar la protección de los titulares de los datos que están siendo procesados. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los derechos ARCO. ARCO es el acrónimo de derechos de acceso, rectificación, cancelación o derecho al olvido, que lo va a hablar más adelante Jorge, y el de oposición, entre otros, porque hay más. Bien, perfecto. Vamos a avanzar entonces. María, hablamos, bueno, estos son los famosos derechos ARCO, que cualquier deportista lo tiene accesible, solo que no lo conoce, pero sí lo tiene como cualquier persona para poder saber y actuar y sobre todo, bueno, procesar no, mejor dicho, ejercer derechos sobre su propia información. De ellos vamos es importante el derecho de supresión, llamado también derecho al olvido, y acá le dejamos la palabra a Jorge, que es el que va a tratar este tema justamente. Jorge, un comentario, perdón, de los derechos ARCO, comentarles que las empresas tienen que estar, digamos, conscientes y tienen que tener a sus personas educadas, porque estos derechos implican por parte de las entidades a cumplir, no solamente con entender cuáles son los derechos y dar una respuesta adecuada, sino también que tienen un plazo para cumplir, digamos, digamos, la provisión de información respecto a cuáles son los datos que se están procesando, si se quieren rectificar, si se quieren actualizar, o incluso lo que es el derecho de portabilidad, que está contemplado en el reglamento europeo, que implica poder transferir determinados tipos de datos de una base de datos a otra, a solicitud, por ejemplo, de un deportista. Perfecto. Bien, Jorge, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero el punto del que voy a hablar es específicamente del derecho al olvido. Y el derecho al olvido básicamente como extensión del derecho a la supresión de los datos personales. Voy a ser muy breve en una explicación general. ¿Qué es el derecho al olvido? El derecho al olvido es el derecho a suprimir información que ya ha perdido relevancia por el paso del tiempo. Los primeros casos, es un derecho muy moderno, es algo que no tiene más de 10 años, los primeros casos se basaban en el derecho al honor de las personas, básicamente, pero no solamente están basados en el derecho al honor, sino que también están basados en el derecho a la protección de los datos personales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un buscador? Por ejemplo, Google, como cualquiera de los buscadores, lo que hacen ellos es armar, mediante información pública, listas
de listas de información de las personas, determinada persona. Cuando uno pone el nombre de una persona, aparecen las listas, el orden de las listas que el buscador armó, que lo hace de manera automatizada por unos algoritmos específicos. Entonces, cuando se plantea el debate sobre si una persona tiene derecho a que un buscador retire la información de esa persona, tradicionalmente siempre se hablaba del derecho del honor, pero en realidad está involucrado acá directamente el derecho a los datos personales y a la supresión que una persona tiene y al derecho que una persona tiene a que cualquier buscador o cualquier empresa que sea no utilice sus datos personales ni haga un tratamiento de ningún tipo de sus datos personales. Ahí está parte del debate que se ha dado. Cuando uno le plantea a un buscador, el buscador lo que dice es, bueno, yo simplemente lo que hago es hacer un tratamiento de información que es pública, no es mía. Tienen que preguntarle a los medios de prensa, que son los que han hecho este tipo de publicaciones eventualmente, con lo cual contraponen el derecho al olvido de una persona con el derecho a la libertad de expresión que hay en la red. Y se genera esa contraposición y a veces es necesario buscar una situación, un análisis racional para compatibilizar ambos derechos. Yo, para sintetizar el tema, yo siempre lo que digo es que para fundamentar esto, uno lo que busca es olvidar pero no borrar. No se está censurando ni cambiando la postura de nadie, simplemente se está pidiendo que alguien quite el cartel que a uno le pusieron en la puerta de la casa con una información vieja, vetusta, y que ya perdió relevancia. ¿Y qué importancia tiene esto en materia de los futbolistas, de los futbolistas o de los deportistas en general? Los deportistas en general están continuamente revalidando su currículum. No es que tienen un trabajo y van a estar quedando y haciendo una tarea indefinida, no, continuamente tienen que estar mostrando que cumplen con ciertos estándares deportivos para poder revalidar sus trabajos, definitivamente. Una noticia que puede tener mucho tiempo, puede ser un error porque puede ser verídica, de hecho el derecho al olvido se basa sobre noticias verdaderas, aunque también pueden ser falsas, pero eso tiene otros fundamentos y otros remedios, puede afectar la vida profesional del futbolista mucho más allá, del deportista, perdón, mucho más allá de lo deportivo. Y esto pasa realmente. Por tanto, el derecho al olvido basado en el derecho a supresión de los datos personales puede ser un mecanismo mucho más simple, ágil, automatizado, para que los deportistas puedan proteger sus derechos y sus intereses a tener una carrera profesional basada directamente en el rendimiento profesional y no en aspectos puntuales de hace muchos años. Y un par de cositas y ya termino. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es que cuando uno basa en el derecho al olvido por los datos personales, tiene los mecanismos jurídicos simples, automatizados, similares a lo que es un recurso a amparo, con plazos muy breves, donde los jueces pueden inmediatamente mandar a suprimir el tratamiento de ciertos datos personales, y no hay que esperar a largos recursos y largos procedimientos que a veces se tornan muy complejos, aunque ya hoy la jurisprudencia está siendo muy afín a aceptar este tipo de recursos y a validar este tipo de derechos cuando se exigen. Por otro lado, y ya con esto ya voy cerrando, tanto María como Andrés hablaron de una cuestión muy moderna de los deportistas, que es el tratamiento automatizado de datos. Y esto es un problema muchas veces para los deportistas, porque obviamente el deportista entra en una relación de trabajo en el cual le van a hacer un tratamiento automatizado, sus datos van a quedar en algún lado que pueden no saber dónde está, y por más que hoy está muy acotado y está muy restringido, el día de mañana, con los buscadores tan fuertes que hay, esos datos y ese tratamiento automatizado de datos puede ser público y quedar básicamente para que cualquiera pueda y afectar la carrera de un deportista. Y por tanto es importante saber que los deportistas cuentan con el derecho de supresión, que permite el derecho al olvido, y la aplicación del artículo 16, que es a rechazar y eventualmente a cuestionar los tratamientos automatizados de datos. Perdón, yo fui un poco rápido, pero ya nos estábamos quedando sin tiempo. Sí, pero una cosita solamente para que entiendan, Jorge, esta es una pregunta, o sea, supongamos que un deportista sufre una lesión leve, pero una lesión leve y quizá en los siguientes 2 partidos, entrenamientos o desempeños en un campeonato no rinde como debería rendir, pero la lesión es leve, o sea que no influye. Sin embargo, un periódico publica de que debido a esa lesión el jugador debería estar fuera en quirófano y evidentemente le afecta el rendimiento, y por ello podría pasar que le baje o le disminuya su precio o su precio de transferencia. En ese caso, él podría aplicar ejercitar el derecho a supresión de sus datos
exactamente, Sí, y sobre todo el derecho a cuestionar la validez de ese tratamiento que hicieron. perfecto. O sea, el periodista ese se basó en alguien que hizo un tratamiento de los datos donde establecía, bueno, este deportista cuántas veces se lesionó, cuánto demoró en recuperarse, etcétera, etcétera. Su empleador, obviamente, cuando lo contrata, hacen ese tratamiento de los datos, pero porque hay una relación contractual entre ellos, y eventualmente deberán preverlo en el contrato y el jugador aceptarlo. Ahora, terminada esa relación, el deportista tiene todo el derecho a decir: estos datos y este tratamiento de los datos sobre mi desempeño profesional es mío, y me lo llevo conmigo, y yo lo manejo y lo trato según como yo considere que es pertinente. Perfecto, sí. Ya cerramos. Si hay deportistas que nos están escuchando, bueno, es importante que sepan eso. Bueno, vamos a la responsabilidad proactiva. Es importantísima porque a partir de ahora los responsables y encargados son los ambos obligados y deben demostrarlo. Ya terminando, en 30 segundos. Primero, antes que nada, hablar de que es obligatorio por el decreto 64/020 realizar auditorías. O sea, los responsables deben realizar auditorías que lo que van a hacer es sacar una foto, tomar una foto de cómo está la situación y cómo se protege o no se protege determinada información. Es lo que se llama la parte del discovery o el comienzo para saber en qué situación están. María, adelante con el resto. Bueno, básicamente el discovery implica saber en qué consiste el procesamiento, qué datos proceso, cómo los adquiero, por cuánto tiempo, por qué los sigo manteniendo y no los destruí cuando terminó la finalidad, qué voy a hacer con ellos, los comunico, los transfiero internacionalmente, tengo documentado el consentimiento o el fundamento legal del tratamiento, he designado un DPO en caso de que corresponda, un delegado de protección de datos, he registrado la base de datos o tengo información legal disponible ante la autoridad reguladora en cuanto al procesamiento que hago, he adoptado medidas de seguridad suficientes, educo, concientizo a la gente que está en mi empresa en el procesamiento de los datos. Bueno, todo esto son las preguntas que tienen que hacerse los responsables y los encargados de tratamiento lo que hablaba hoy Jorge también, le doy la oportunidad de ejercer los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y supresión, eventualmente portabilidad en Europa. Bueno, todo esto son las cosas que tanto los responsables o los encargados de tratamiento tienen que tener en cuenta a la hora de, plantearse un negocio sustentable en cuanto al procesamiento, tienen el procesamiento de datos. Perfecto. Y bueno, y por último, contame, sí. No, decir nada más simplemente que Jorge, María, que en caso de que tengan dudas, el resto nos contratan y les ayudamos con todo esto. Pero bueno, sí, bueno, no sé si Jorge vos querías comentar algo más, yo quería dar un cierre con una frase, pero contá si querés algo agregar. No, dale nomás, cerramos nomás, María. Dale cierre con la frase. Bueno, yo quería compartir con ustedes una cita de Jorge Oliveira, que es en su carácter de DPO de FIFA, en un documento que publicó la IAP, que se llama Working to Make the World of Football Better Through Privacy, y que dice así: Always let yourself be driven by your human values and not by how much you are earning or by the name of the organization. Así que nuestro desafío es let the human factor be the key in every move in our career. Y me quedo con eso y les agradezco mucho por esta oportunidad. Les quedamos Jorge, a las órdenes por cualquier consulta. Jorge, tu agradecimiento y luego venimos nosotros, agradecemos y listo. Muchas gracias por la invitación, realmente ha sido un gusto compartir con los amigos y bueno, por hacer esta presentación. Bueno, muy bien, María, nosotros también estamos a las órdenes, así que bueno, listo, ¿no, María? Muchas gracias. Gracias a los tres, María, Jorge, Andrés, por compartir con nosotros esta información tan importante y tan interesante. Y desde ya, por supuesto, en nombre de toda la organización, gracias por estar con nosotros en esta segunda jornada del Legal Tech Summit.